Hola, bienvenidos a todos. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Hola, Sergio, creo que no te había visto antes en clases, o quizá en la primera clase, no recuerdo. Y, Marcos, entonces, cuéntame, ¿cómo te fue con el ejercicio de los leads? Más o menos me costó harto. Ya. Hubo, por ejemplo, el de comparación me costó el creativo, y así un par más, pero ¿usted los pudo leer? Sí, sí. No, pero no te preocupes, porque son los más difíciles de usar. Básicamente el de contraste es difícil porque en el fondo necesitas mucha información extra de tu personaje. O sea, conocer un Claro. poco su biografía, sus datos como históricos, como de background, de documentación, como para poder hacer un contraste entre lo que pensaba hace un tiempo o en lo que estaba, el cargo o las ocupaciones que hacía hace un tiempo. Entonces, quizás por eso te salió más complejo. Y el creativo, bueno, efectivamente es difícil porque en el fondo hay que darle una vuelta a la información y saber darle alguna redacción más ágil, más dinámica a la información típica, digamos, con la que van a salir todos los medios tradicionales. Digamos, hay que darle una vuelta, hay que saber darle una Mi vuelta, impresión, pero informando de todas maneras lo básico, ¿cierto? mi impresión era que en el creativo es muy fácil salirse de lo que uno tiene que decir y empezar a agregar cosas anexas que no van a agregar nada de información. Claro, mira, yo lo que aconsejo siempre es que primero escriban el lead informativo, con las 6 W, con las 6 respuestas a las 6 preguntas. Escriban ese informativo, o sea, lo básico, los datos duros básicos. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Y van haciendo ahí el chequeo. Está el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, y van asegurándose que esté esa información básica. Y ya cuando tengan el lead informativo, o sea, todos los datos, la información básica que necesita el lector para darse un panorama de lo que ocurrió, lo que está ocurriendo, para informarse de lo que la noticia es realmente, ahí ustedes integran como primera frase un lead creativo, una pequeña frase más creativa, una pequeña frase más descriptiva, otra frase más de retrato físico, ¿cierto? Una descripción de ambiente, o alguna pregunta, algún contraste, o alguna frase más impactante, ¿cierto? Pero es mucho más fácil construir primero el lead informativo, respondiendo a las 6 W, siguiendo ese modelo, y luego incorporar una frase, ¿ya? Ok. Adelante. Entonces, así se hace mucho más fácil. Y en el fondo, no tienes que volver a escribir otra vez los 7 leads, sino que simplemente le agregas una introducción. No sé si tú Vale. lo hiciste, no sé si tú lo hiciste así o te diste No, yo la... me preocupé de hacer cada uno No. según el ejemplo. Claro, pero si te fijas el ejemplo, tenía una introducción que Sí, era, digamos, relativa a la especificidad de cada tipo de lead. Pero luego estaban las 6 W. Eso es sí. importante incorporarlo en el fondo. A pesar de que sea un lead creativo, a pesar de que sea un lead de contraste o cual sea el tipo de lead, el lead debe cumplir la función de dar un resumen y una síntesis lo más completo posible de lo que ocurrió. Y que sea autónomo, o sea, que el lector lea ese lead y se informe, y quede informado de lo básico. Entonces ahí yo creo que fallaron un poco tus leads. Los voy a poner en pantalla para que lo veamos. Ya. Entonces, para la próxima, sigue ese modelo de... a ver si lo encuentro. Acá está. Sigue el modelo de escribe primero el lead informativo, ¿ya? Y luego lo vas complementando simplemente con la especificidad de cada lead, que te pide cada lead.
Claro, acá, por ejemplo, del el quién y de la 6W, ¿cierto? Está Victoria Ojeda. Ya. Me falta la profesión de ella. Hay que Ya. especificar un poquito. No, no sé ella qué hace, qué es. Una chilena que se fue a Barcelona y que tiene un bar, Ya, se compró un bar. perfecto, ya. Victoria Ojeda, chilena, residente en Barcelona. Faltó ese dato, si no yo como lector me pregunto, ¿quién es Victoria Ojeda? ¿Por qué la Ya. estamos entrevistando? Eh, ya, chilena, es chilena, entonces, que reside en Barcelona, perfecto. Hay que evitar la primera persona plural. Ah, ya. Sí, hay que evitarla. Recuerda que aquí desaparece, en el informativo desaparece el periodista. ¿Ya? Habla de la cuarentena. Si te fijas, acá hay tres verbos. Hay que tratar de usar siempre un solo verbo. Está el haber, el ser y el establecer. Es mucho. ¿Ya? Para un Ya. lead. Es mejor acortar y dejarlo en un solo verbo. Victoria Ojeda, chilena residente en Barcelona, habla de la cuarentena. Ya, claro, aquí habías puesto lo de reside, pero es mejor que las características del personaje vayan inmediatamente después del sujeto, para que en el fondo hay que conservar en los leads también la estructura de sujeto, verbo, predicado. ¿Ya? Aquí tenemos el sujeto completito. Victoria Ojeda, chilena residente en Barcelona, habla, ¿cierto? Aquí está el verbo, un solo verbo, ¿no? Tratemos de no usar verbos dobles o verbos compuestos. Habla de la cuarentena a un mes de ser establecido. A ver. Habla de la cuarentena que vive hace un mes. Cumple, podríamos decir, que cumple. Mejor. Ya, ahí estamos. Victoria Ojeda, la primera frase. Victoria Ojeda, chilena residente en Barcelona, habla de la cuarentena que cumple hace un mes. Mediante una conversación telefónica, se explaya, ahí iría una comita, ¿cierto? Ese es el cómo. ¿Cómo? Ajá. Mediante una conversación telefónica, está bien eso. Se explaya sobre cómo se ha llevado el tema de la pandemia por parte del gobierno y de cómo ella ha llevado el tema. Ya, aquí hay reiteración de muchas palabras. Llevado, llevado, claro. Tema, tema. Hay que buscar sinónimos entonces. Ya. Mira, para solucionar dejémoslo así. Se explaya sobre cómo se ha llevado el tema de la pandemia por parte del gobierno. Ya, me parece que para ser lead es muy genérico. Entonces hay que Ya. hacer más específico. ¿Qué opinión tiene ella de la estrategia del gobierno español? ¿Ella está de acuerdo? ¿Está en Oh, contra? ya. ¿Lo apoya o no? Eso hay que Lo ser apoya en general, específico. digamos. Sí, sí, lo apoya. ¿Cómo? Lo Lo apoya en apoya. general. Ya. Entonces hay que ser más específico. Apoya la estrategia del gobierno español. Hay que especificar que es el gobierno español, porque si no, el lector puede creer que el gobierno es chileno. ¿Ya? Ya. Hay que especificar. Apoya la estrategia del gobierno español para enfrentar la pandemia. Lo otro era muy general, entonces tenías que ser más específico del Ya. fondo, no decir que habla del tema, sino que cuál es su opinión sobre el tema. Yo creo que por ahí estamos con el informativo, ¿cierto? Victoria Ojeda, chilena residente en Barcelona, habla de la cuarentena que cumple hace un mes, mediante una conversación telefónica. En una conversación telefónica es más fácil, ¿cierto? En conversación telefónica apoya la estrategia del gobierno español para enfrentar la pandemia. Aquí tenemos lo básico, ¿cierto? Vamos al de cita. Esto es una mierda. Hace poco me compré un bar y cuando ya no perdía dinero, vino esto. Ya, me parece una buena frase para comenzar. Enfatiza Victoria Ojeda. Entonces,
Yo reemplazaría esto por lo que hicimos acá. Simplemente copio. Victoria Ojeda, ¿cierto? Chilena residente en Barcelona. Podríamos decir que una pequeña empresaria, ¿cierto? Más bueno, una pyme. Una mini empresaria, ya. La pequeña empresaria habla de la cuarentena que cumple hace un mes. Y apoya la estrategia del gobierno español para enfrentar la pandemia, a pesar de que le afecta económicamente o le afecta la economía de su negocio. Entonces ahí das una explicación para que sea coherente, porque si bien ella apoya la estrategia del gobierno, dice que es una mierda, pero más bien la mierda es la pandemia, no es la estrategia, ¿cierto? Claro. Entonces, tienes, en el fondo, cada vez que tú redactas el lead, tienes que ir adaptando tu lead informativo primario, ¿cierto? Adaptando a las especificidades que pide cada lead. Por ejemplo, el de cita me parece bien. Y acá le colocamos vía telefónica, ¿cierto? En conversación, porque el cómo es bien importante, tiene que ir. Ya. Le damos el lead de cita. Esto es una mierda, hace poco me compré un bar y cuando ya no perdía dinero vino esto. Enfatiza Victoria Ojeda, chilena residente en Barcelona. En conversación telefónica, la pequeña empresaria habla de la cuarentena que cumple hace un mes y apoya la estrategia del gobierno español para enfrentar la pandemia a pesar de que le afecta la economía de su negocio. Estamos, perfecto. Ahora digo muy claro. Cumplimos con la 6W, ¿cierto? Porque aquí se informa de todo, se informa quién, qué, cómo, cuándo, dónde. Pero redactamos de una forma más novedosa, comenzando con una cita. Lead de cita, como tú bien lo hiciste, tiene que ser una frase muy fuerte. Una frase ahí que sea la mejor frase que tú tienes de tu entrevistado. Así que ahí estamos ok con el de cita, ¿ya? El de pregunta. Mira, si tú lees así tal cual, olvidémonos que yo sé la información porque hice informativo. Queda muy en el aire. ¿Hubo improvisación del gobierno? Se pregunta Victoria Ojeda desde Barcelona. Claro. ¿Qué gobierno de partida? Claro. Español. Hay que especificar. Si no, voy a creer que es el chileno. Se pregunta Victoria Ojeda. Ya. Y aquí Victoria Ojeda todo de nuevo. Hay que especificar todo. Victoria Ojeda, chilena, residente en Barcelona. Todo de nuevo. O sea, es doble el trabajo. Tienes que informar de todo lo básico, o sea, la 6W, y además tienes que introducir una redacción más novedosa, ¿ya? Creo que ahí estamos bien, ¿ya? Ahora, cuando haces una pregunta la tienes que responder, o sea, tu entrevistado la tiene que responder, ¿ya? Cuando haces lead de pregunta, y en este caso hay que ser más específico. Entonces, y dice que el gobierno no ha improvisado al enfrentar. Entonces, te tienes que responder, ¿ya? O sea, si preguntas, ¿hubo una improvisación del gobierno español? Victoria Ojeda te tiene que responder eso. Hay que especificarlo. Cada vez que elijas un lead de pregunta, tú tienes que asegurarte de tener la respuesta a esa pregunta y responderla, solucionarla en el mismo lead. ¿Ok? En este caso, yo presumo que ella cree que el gobierno no está improvisando y que lo ha hecho bien, que ha sido serio, digamos. Claro. Ya, eso. Entonces, ojo, cada vez que te haces una pregunta, porque es entretenido el lead de pregunta, partir con una pregunta, con un cuestionamiento, es atractivo, pero te tienes que responder. Victoria Ojeda, que es tu protagonista, tu quién, tiene que responder en el lead, ¿ya? En el mismo lead. Si no, queda en el aire la pregunta, ¿ya? El descriptivo.
Ya, acuérdate que desaparece la primera persona, tanto plural como singular. ¿Ya? ¿Ya? Tiene que desaparecer. Y en este caso, bueno, eh, no nos queda otra que describir nomás la vía telefónica nomás, si no, no Sí, tenemos pues, otra no, manera no, no. de... Sí, entonces copiamos y pegamos nomás. Vía telefónica, Victoria chilena reciente, ¿no? Habla de la cuarentena y confinamiento. ¿Cierto? Acá le ponemos la pequeña empresaria, le vamos a poner, para no volver a repetir Ojeda, ¿cierto? Ujú. Apoya la estrategia del gobierno español para enfrentar la pandemia. La advierte y le ponemos una pequeña, pero la pequeña empresaria advierte, hubo improvisación del gobierno en un principio, pero ni me imagino si estuvieran en manos de Vox. Ya, perfecto. Ahí estamos bien. Aquí no nos queda otra que describir la... Claro, era por teléfono, no había mucho que hacer. Sí, sí. De retrato. Ya. Con angustia, pero con humor. Ya. Aquí faltan datos, ¿no? Datos de... Entonces, con angustia y con humor, Victoria Ojeda, Ah, le puse el nombre. sí. Me faltó, acá arriba no quedó bien. Acá estamos. Vía telefónica. Recuerda que hay que eliminar los plurales. Sí. ¿Ah? Es decir, la primera persona. Nunca hablar en primera persona y nunca ni plural ni singular. ¿Ya? Ujú. Vía telefónica desde su departamento en Barcelona. Comenta que su pequeña pero gigante biblioteca, dado el tamaño de su departamento, ha sido su refugio durante este mes de confinamiento. Ya, me parece bien porque ahí, de alguna manera, eh, la retrata a ella, que es como lectora, ¿cierto? Ya, está bien. Pero ahí tienes que colocar Victoria Ojeda, chilena, residente en Barcelona, habla de la cuarentena que cumple hace un mes, ¿ya? Tienes que, además de hacer el retrato, tienes que cumplir con la CIW, o sea, qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Veamos el contraste es el más difícil, yo lo Sí. reconozco. Ya. Aquí habla en primera persona, eso hay que corregirlo. Ya, me equivoqué. No sé Marco. qué Sí, sé nunca yo. más usar la primera persona. Si está escribiendo una nota informativa, no, no, nunca en primera persona. Ni plural ni singular. Entonces, hace un año, no más, hace un año, Victoria Ojeda, Expresado. chilena, residente en Barcelona, expresaba su felicidad por su nuevo departamento. Hoy dice al teléfono, esto es una mierda. Al referirse a la cuarentena dictada por el gobierno español. ¿Ya?
Está bien, porque efectivamente es un contraste, ¿cierto? Pero había que redactarlo de mejor manera y quitar toda primera persona, ¿ya? Ya, eso no lo sabía. Sí. Y vamos al creativo. Está bueno, se queja, ¿sí? Victoria Queja, chilena residente en Barcelona. Recuerda siempre colocar, Ya, el dato. sí, quién es. Porque si tú, mira, yo me llega esto, lo leo yo, no entiendo nada. Ya. Yo que no leo por primera vez este lead, Victoria Ojeda, y me pregunto yo, como lector, ¿quién es Victoria Ojeda? Chilena residente en Barcelona. En Barcelona. En Barcelona. Se queja. Esto es una mierda. Dice vía teléfono. ¿Podría ser, dice al teléfono o eso tampoco Sí, funciona? también, sí. Sobre la cuarentena que vive hace un mes. Pero expresa que en el fondo la ha llevado bien gracias al refugio que le brinda los libros. Ya, ahí estamos, po. Ya. Entonces, lo que yo te aconsejo es que primero escribas un lead informativo con lo básico. O sea, ¿qué? Ahí tenemos el quién, ¿cierto? El quién vendría a ser todo esto. Luego, el qué, habla de la cuarentena. El cuándo, ¿cierto? Que cumpla su mes. El cómo, en conversación telefónica, ¿cierto? Y luego, en base, cuando tú ya tienes las 6W, o sea, los datos básicos informativos, ahí tú eliges qué lead te conviene más. Vale. Mira, de todos, a mí me gusta el de cita. Creo que yo me hubiera quedado con el de cita. Porque Ya. es fuerte esta frase. Esto es una mierda. Es fuerte esa frase. Es buena, es como que le nace del alma. Entonces, como bien vigorosa y bien atractiva. Porque es como un desahogo de ella, ¿cierto? Entonces, Sí. yo me hubiera quedado con este lead. Y este lead es atractivo porque comienza con esa frase fuerte, pero luego te da todos los datos, ¿ya? Entonces, eso es importante. Trata de seguir ese modelo. Cuando primero escribe el lead informativo con la 6W y les va haciendo check. Tengo el qué, tengo el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. A veces el por qué no está, pero bueno, por lo menos los 5 primeros, ¿cierto? Y luego incorpora la partícula o la frase o la descripción o el contraste, el retrato, ¿ya? Yo te Ok. voy a enviar esto para que lo tengas como modelo para... Te lo reenvío Profe, por ¿puedo mail. repetir el ejercicio con la otra noticia que reporteamos, la de la pandemia y la... Sí, claro, claro, sí, 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 obviamente. Ya, eso lo mando en la semana. Sí, mira, yo te voy eh, a ver, acá está. Voy a compartir un texto en pantalla, que es la clase de hoy. ¿Sí? En la clase de hoy vamos a ver un poco a ver, ¿dónde está acá? El cuerpo de la noticia, porque ya vimos el título, ¿cierto? Ya vimos el lead, y ahora vamos al resto, ¿cierto? Cómo estructurar, cómo armar el cuerpo de la noticia, ¿cierto? ¿A qué me refiero con cuerpo de la noticia? Según la pirámide invertida, según el modelo que estamos usando para escribir las notas informativas, luego del título, luego de la bajada y del lead, ahí comienza el cuerpo de la noticia. O sea, todos los datos secundarios que no usaste en el lead en orden decreciente hasta el final de tu nota. ¿Ya? Vale. No sé si entiendes el diagrama un poco. Sí, está claro. Ya, perfecto. Entonces, el cuerpo de la nota informativa desarrolla el contenido que se ha presentado en el título y en el lead. Es un desarrollo. Pero además incorpora elementos que no han sido colocados en el lead. ¿Cómo qué elementos? Detalles, declaraciones entre comillas de los entrevistados, descripciones, elementos de archivo de contexto, datos secundarios o históricos o de ampliación y el remate. ¿Ya? O sea, en el cuerpo de la noticia tienen que haber dos cosas: el desarrollo o la ampliación de los datos que
presentaste en el lead, o elementos nuevos. Pero nunca volver a repetir lo que se dijo en el lead, ¿ya? Ok, eso no dio. Lo que se dijo en el lead, muere en el lead, y no se vuelve a repetir nunca más, ¿ya? No así en la bajada y en el título. Lo que tú anuncias en el título o en la bajada, sí, debe repetirse en el lead hacia abajo, ¿ya? O sea, en el fondo, a partir del lead, todo comienza de cero. Tienes que volver a colocar el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, a pesar de que los hay usado en el título o en la bajada. Y como bien dice ahí el texto, escribir una nota periodística se parece mucho a tejer, ¿cierto? Porque tienes que ir uniendo, hilando finamente diferentes elementos que son autónomos, independientes, que son los párrafos, para formar una trama y una estructura compleja final. En el fondo es como ir tejiendo, pero hay que hacerlo con mucho tiempo, con dedicación, para que quede bien este tejido, digamos. Pero increíblemente la escritura tiene mucho que ver con la artesanía. O sea, además, como tú sabes, es una práctica, es un oficio que se perfecciona en la práctica, ¿cierto? Sí. Mientras más notas informativas tú escribas, mejor los va a ir haciendo nota a nota, tal como se hace el trabajo artesanal. Lo que yo te decía, no sé si te acuerdas, en el lead. Sí. En el lead, y para todos los párrafos corre esto. La construcción es sujeto, verbo, predicado, complemento. ¿Ya? Es un orden lógico. Sujeto, verbo, predicado, complemento. Esa es un poco la estructura que hay que mantener siempre. Obviamente, si tú usas Victoria Ojeda en el primer párrafo, en el segundo párrafo no tienes que volver a repetir el mismo sujeto, pero usas la pequeña empresaria, o la chilena residente en España, o la empresaria gastronómica, y busca diferentes formas para no repetir la misma información, pero manteniendo el sujeto, ¿ya? Ok. Puedes colocar la entrevistada, la mini empresaria, la chilena residente, lo que tú quieras, pero mantén la estructura sintáctica de sujeto, verbo, predicado, complemento. ¿Ya? Con respecto al estilo de cómo escribir una nota periodística, el menos es más. ¿Ya? La redacción debe ser fluida, pero a través de frases cortas, estilo claro, ideas concisas. Eso es súper importante. Y siempre teniendo en cuenta al lector, que es un lector que no sabe la información y que al leerla, debe entenderla completamente. Y que tu forma de escritura debe facilitar la lectura y la comprensión. ¿Ya? Porque recuerda que su lector no sabe nada. O sea, tú tienes que explicarle, por lo menos en el título, en la bajada y en el lead, lo básico, para que se informe. Y luego él verá si lo entretiene o no la noticia, si le atrae o no la noticia, seguirá si sigue leyendo. Pero debe quedar completamente informado de todos los aspectos básicos en el título, en la bajada y en el lead. Ya. Vemos si pasa la prueba y sigue leyendo. Si le interesa, va a seguir leyendo. Pero con tal que tú le coloques un buen título atractivo, específico, no general, específico, y un lead, por ejemplo, un lead de cita con una buena frase, te aseguro que va a seguir leyendo. Bueno, siempre yo aconsejo frases cortas, ¿ya? Es mejor una frase corta, o sea, es mejor 2 párrafos cortos que uno largo. ¿A qué me refiero con corto? 5 líneas, ¿ya? No más de 5 líneas, párrafos cortos. Puedes extenderte un poco a 6, 7, incluso pueden ser 8 líneas, pero no más, ¿ya? Un párrafo de 10 líneas, de 15 líneas va a ser difícil de leer para un lector, ¿ya? Ok. Así que párrafos cortos siempre, cortitos. Ahora, no tan cortos de una línea. Con 5 líneas, yo creo que en 5 líneas tú alcanzas a escribir un buen lead con una buena cita, con una buena descripción y cumpliendo con la norma de las 6W. Yo creo que dejémoslo como estándar 5 líneas, ¿ya? No menos tampoco, porque obviamente necesitas entregar completa la información también. Un dato muy importante, cada párrafo debe tomarse como un módulo, o sea, donde se desarrolla un subtema específico de
de tu gran tema, de tu gran noticia, cada párrafo debe abordar un subtema específico, ¿ya? Y debe ser autónomo, o sea, cerrarse, que sea lógico y coherente la información. Cada 5 líneas, esa idea o ese subtema debe cerrarse. Pero además, ese párrafo, que es autónomo e independiente, debe estar en relación con el párrafo anterior y con el que le sigue, ¿ya? Ahí yo hablo de esto de unir los párrafos, ¿cierto? Es decir, a pesar de que cada párrafo tiene un tratamiento independiente, pues desarrolla una idea que se abre y se cierra en cada párrafo, todos los párrafos deben estar relacionados de manera de evitar problemas en la interpretación. ¿Por qué esto? Porque obviamente una nota informativa tiene que estar escrita de forma ordenada, lógica, secuencial, jerarquizada, y tienes que buscar un hilo conductor entre cada párrafo, ¿ya? Para que tu texto sea coherente. Y para eso se usan los conectores o transiciones, que como bien digo ahí, son como el pegamento que sirve para unir y para relacionar los párrafos, y le dan coherencia total al texto periodístico. O sea que uno siente que cada vez que salta al siguiente párrafo, ese párrafo está o entregando una información extra, o contrastando la información, o explicando la consecuencia que va a tener esa información que tú ya leíste. O sea, hay 3 maneras de usar correctamente las conexiones o las transiciones. Bueno, básicamente, digamos, hay más, pero por el momento preocupémonos de estas 3. De estas palabritas, ¿cierto?, que nosotros colocamos al inicio de cada párrafo y que nos sirven de conexión y de transición para el que viene, o para relacionarlo con el anterior, ¿ya? Los conectores son como nuestros pegamentos que nos sirven para unir los párrafos. Bueno, aquí están los que se usan más, ¿cierto? El asimismo, de igual manera, además, junto con, por ejemplo. Es aconsejable que estas palabritas vayan al inicio de nuestros párrafos, ¿cierto? Nuestros párrafos de desarrollo, ¿cierto? Estamos hablando del lead, estamos hablando de los párrafos de desarrollo, los que vienen más adelante. Estos conectores, por ejemplo, ayudan y le advierten, le explican al lector que tú vas a colocar una nueva idea, pero que tiene la misma orientación o que va apunta a lo mismo que el anterior, ¿ya? O sea, enlaza 2 párrafos que tienen que ver, que tienen una coherencia. El asimismo, de igual manera, además, junto con, por ejemplo, tú vas a entregar más información, más detalle de la misma idea anterior, ¿ya? Okay. Sí. En esa ocasión se usan estas palabras. Pero si tú vas a colocar, después de tu párrafo, después de tu idea de 5 líneas, vas a colocar un párrafo con una opinión de otro entrevistado, o del mismo, ¿cierto? Pero que sea contradictoria, o que vaya a contrastar la idea anterior, tienes que usar el al contrario, en contrapunto, en oposición a, iniciando el párrafo, ¿ya? Ya. Para que el lector inmediatamente entienda, me van ahora a dar una idea que contrasta lo expresado anteriormente, ¿ya? O sea, un contraargumento, una idea opuesta, que puede ser de la misma persona, que se contradiga, eso es un poco raro, pero bueno, a veces pasa, o de otro entrevistado que tenga una opinión diferente. Por ejemplo, una opinión diferente a la de Victoria Ojeda, ¿cierto?, que ella apoyaba la estrategia del gobierno español para combatir el coronavirus. Si tú colocas una opinión de una amiga de ella, o de un familiar, o de X, da lo mismo quien sea, que esté en contra de la idea de ella, o sea, que esté muy descontenta con la estrategia del gobierno español, ahí tú usas al inicio de esa frase o de ese párrafo el al contrario, el en contrapunto, en oposición a, ¿ya? Al contrario de Victoria Ojeda, Marcos Otero opina que el gobierno español lo ha hecho pésimo y ha dejado un desastre en la economía, bla, 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 ¿ya? Pero es importante que coloques, que uses estos conectores, ¿ya? Y el otro es el de consecuencia. O sea, cuando tú saltas de un párrafo a otro y vas a establecer una causa y efecto, ¿ya? O sea, vas a ofrecerle al lector una conclusión de la idea que está en el párrafo anterior, ¿ya? Por ejemplo, en el caso que
Claro, por ejemplo, en el caso que el gobierno español haya tomado medidas muy estrictas, como una cuarentena muy estricta y que haya destruido la economía española, por ejemplo, por esta pandemia. Entonces, tú colocas, en consecuencia, el sector empresarial ha sido dañado irremediablemente por una cuarentena excesiva, dijo Victorio Ojeda o quien sea, digamos, Marco Botero, chileno residente en España. Y ahí tú estableces que en el párrafo anterior tú explicaste en qué consistía la cuarentena tan estricta del gobierno español, y luego en el párrafo siguiente, ¿cierto? Colocas en consecuencia el empresariado o la clase empresarial o el comercio español, digamos, está en el suelo, destruido, bla, bla, bla. Entonces, quiero que haga este ejercicio, Marcos, de ir usando estos conectores, ¿ya? Revisa tus notas anteriores. Si usaste o no el asimismo, el de igual manera, el además, el junto con, digamos. Si no, si lo usaste o no. Si lo usaste, qué bueno. Si no lo usaste, agrégalo, ¿ya? Para que tus párrafos tengan un orden y una relación, estén unidos unos con otros, ¿ya? Haz ese ejercicio, busca no sé si la nota del coronavirus o la nota misma esta de, de la cuarentena, revisa si usaste, cuando agregabas un párrafo que agregaba información, a ver si usaste esos conectores. O al contrario, si agregabas un párrafo que contrastaba, si usabas los conectores de contraste. Y si explicabas, por ejemplo, una consecuencia de una medida X, si especificabas en el párrafo siguiente las consecuencias que traía esa medida, si usabas los párrafos. Vale. Entonces, fíjate, ándate fijándote en tus trabajos, si cada vez que saltas de párrafo, si hay una conexión y si hay una transición, y si es necesario colocarla, ¿ya? Porque no siempre es necesario colocarla, ¿ya? Bueno, aquí están otros conectores que son de tiempo y de ubicación, o sea, de tiempo y de lugar, pero que no se pueden usar, pero no son tan importantes. Lo que mayormente uno usa en periodismo, el de cita, cuando agrega información similar, el de contraste, cuando agrega información opuesta, y el de consecuencia, cuando explica el efecto, ¿cierto?, que va a producir una medida X, por ejemplo. Ahora, yo siempre aconsejo no abusar de este tipo de palabras. O sea, si tú usas el asimismo, úsalo solo una vez, ¿ya? Si lo usas 3 veces, abriendo un párrafo, ahí hay un problema de repetición de palabras, que es un error, ¿ya? Entonces, si tú sigues agregando información en párrafos similares, usa sinónimos, como los que yo coloco acá. O sea, primero asimismo, luego el además, luego el junto con, luego el de igual manera, ¿ya? No use el asimismo todas las veces, no use la misma conexión, ¿ya? Si no, estás cometiendo ahí un error. Estás cumpliendo con relacionar los párrafos, pero estás cometiendo el error de repetir palabras, ¿ya? Y algo importante, hay algunas transiciones que mejor no usar, porque están muy usadas, como el y es que, jamás lo uses, ¿ya? No lo uses, porque está demasiado usado, demasiado manido. O el es más, el en fin, el indudablemente, el en realidad, que efectivamente son transiciones más bien coloquiales, ¿cierto? Pero que no se aconseja usarlas en el periodismo escrito, ¿ya? Vale. O porque son lugares comunes, ya, como el y es que, todos los periodistas hablan del y es que, y el es más, y el en fin, ¿cierto? O porque pueden interpretarse como una opinión personal, ¿ya? Y que no uses estas transiciones, ¿ya? Bueno, además, ¿alguna duda, Marcos? No, hasta el momento nada. Ya. Entonces, ejercicio para la próxima clase. Revisa tus textos anteriores y revisa si usaste, al saltar de un párrafo en otro, si usaste el asimismo, si usaste el al contrario, si usaste el en consecuencia, ¿ya? Si no lo usaste, úsalo, incorpóralo. Y me colocas el párrafo original y luego el con en la transición, a ver cómo funciona, ¿ya? Sí. Porque la parte, por ejemplo, de la pandemia,
lo hice como en tres partes. Como primero la Alejandra Castillo, Ya, después Carmi y después la otra niña, la Camila. ya. Si pudiera unir los tres, Uy, una cosa, ahí se te complica. Mejor mantén la estructura, ¿no? Se te va a desordenar ahí. Pero al inicio de cada personaje puedes usar un conector, ya, ¿ya? Al inicio, al primer párrafo de cada uno de los tuyos, de tus personajes puedes usar. Pero mejor elige otra, ¿ah? Otra crónica, o ya, otra, ¿ya? Para que no se te confunda. Una crónica que sea más informativa. No sé si tienes alguna. tengo la otra que hicimos, pues la Victoria G, la pandemia. Ah, pu, esa. Ya, Fíjate si están los conectores. Ahora, tampoco es cosa de llenar de conectores, hay que no, claro. hacerlo sutilmente, muy elegantemente colocado. ¿Ya? Ya. Vamos a las citas entre comillas, que son un ingrediente súper importante del cuerpo de la noticia. ¿Ya? Básicamente son puras citas, ¿cierto? Ahora, no conviene llenar de puras citas entre comillas, sino que de ir matizando una cita entre comillas, luego una cita con información de tu entrevistado, pero explicada desde la voz del periodista, ¿ya? Si tú llenas de cita entre comillas, demasiada información para el lector. Entonces también hay que ir graduando la cita entre comillas, ¿ya? No las juntas todas, sino que distribúyelas ordenadamente en el texto. Y hay tres tipos de cita entre comillas: la directa, la indirecta y la mixta. Vamos a ver de qué trata esto. Tenemos acá, por ejemplo, la directa, que yo usé el caso de este señor Santelices, ¿cierto? La directa, Emilio Santelices, ex ministro de Salud. Ahí tenemos nuestro sujeto, el verbo, señaló, y va la cita, tal cual. ¿En cuál micro nos vamos a subir? ¿En la micro del oportunismo político o la micro del realismo sanitario? Yo quiero suscribirme de inmediato a la segunda. Ahí el periodista no mete la cuchara, es simplemente el sujeto, el verbo y lo que dijo, entre comillas, ¿ya? Y los dos puntos entre comillas. Ese es directo, una cita directa entre comillas. ¿Cuál sería una cita indirecta? Cuando dicen lo mismo, entregan la misma información al lector, pero sin comillas, y lo ya, colocas todo en voz tuya. Emilio Santelices, ex ministro de Salud, apoyó la estrategia del gobierno para combatir el coronavirus y afirmó que optaba por el realismo sanitario y no por el oportunismo. No hay ninguna cita entre comillas. Está todo dicho en voz del periodista, pero obviamente sin tergiversar lo que dijo nuestra fuente, ¿cierto? ujú, Entonces siempre es bueno, después de una cita directa, o sea, entre comillas, usar una cita indirecta donde tú expliques ya, lo que dice, para no saturar al lector con puras citas entre comillas. Y luego puedes volver a usar otra cita entre comillas, ¿cierto? Ir ujú, graduando, ir matizando. O puedo usar una cita mixta, por ejemplo, donde hacen las dos cosas. O sea, habla el periodista y además colocas algún extracto de la cita. Por ejemplo, Emilio Santelices, ex ministro de Salud, apoyó la estrategia del gobierno para combatir el coronavirus y se preguntó, ¿en cuál micro nos vamos a subir? En la del micro, bla, 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 y va entre comillas. Entonces, haces una mezcla, un híbrido de los dos tipos, ¿ya? Y ahí así puedes ir variando el tipo de cita que tú vas colocando, ¿ya? Para que no aparezcan todas las citas entre comillas juntas, porque eso es un poco, satura de información al lector. No sé si me entiendes bien. sí, que claro. Ya, haz ese ejercicio también. Elige alguna cita tuya buena y haz el ejercicio de, si era entre comillas, o sea, directa, la transforma en indirecta y en mixta. Ya, Haces las veces que quieras, con las citas que quieras, ¿ya? Pero haz ese ejercicio para que incorpores a tu escritura diferentes tipos de citas, ¿ya? ujú, Entonces tienes dos tareas: las transiciones, claro. los tres tipos de transiciones y los tres tipos de citas, ¿ya? Esta clase va a quedar arriba, ¿o no? Sí, sí, siempre quedan arriba. Ya, Eh, ¿Qué más debe ir en el cuerpo de la noticia? Que es importante, además de
colocar transiciones, además de colocar citas entre comillas. Tú no puedes llenar de pura cita entre comillas o pura cita indirecta. Además tienes que entregar otro tipo de información. Y es el material de archivo o background, ¿ya? Que sirve para dar contexto a la noticia en que está situada, a la noticia en que está leyendo el lector, digamos. Puede ser material de archivo sobre tu personaje, ¿cierto? Que puedes sacar de Wikipedia o que se lo puedes preguntar directamente, es decir, la vida, ¿cierto? La biografía, o si no, material histórico sobre el hecho que tú estás cubriendo. O sea, puedes incorporar material de archivo de la biografía de tu entrevistado, o de, por ejemplo, datos históricos de pandemias antiguas, por ejemplo, de otras enfermedades graves que ha sufrido España, etc. Son datos de archivo que ayudan mucho al lector para entender un poco más el contexto general y lograr una mayor comprensión de la información que está leyendo. Lo puedes sacar de Wikipedia o lo puedes preguntarle directamente al entrevistado, ¿cierto? Y incorporar esos datos históricos o biográficos a tu material en parrafitos, ¿ya? Independientes, que siempre el lector agradece para entender un poco más de lo que están hablando, ¿cierto? Lo que yo te decía, importante, Marcos, en tercera persona siempre. El nos contó, o me contó, el nuestro país, o el mi país, todo eso desaparece. En el discurso periodístico, informativo, siempre en tercera persona. Nunca en primera. Ni plural, ni singular. Así que hay que eliminar, hay que tener mucho cuidado con eliminar todos los nos contó, o me contó, o lo entrevisté, o la entrevisté. Todo eso hay que eliminarlo, ¿ya? O nuestro país, o mi país, todo eso puede ir, pero si va entre comillas como una expresión de tu entrevistado, pero si va en boca tuya, en voz tuya, no. Ya. Tiene que ser neutro. El discurso periodístico, en el caso del informativo, es neutro, ¿ya? El periodista, la voz del yo o del nosotros desaparece. Hay que quitar todas esas partículas. Bueno, un poco lo hablamos cuando hablamos del lead y cuando hablamos del título. Siempre los verbos tienen que ser en activo, ¿ya? Hay que privilegiar el estilo directo y el uso de verbo en forma activa, ¿ya? Y también es preferible usar frases simples y no subordinadas. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de frase subordinada, que es una frase dentro de otra. Eso es una frase subordinada. Hay que tratar de evitarlas. Simplemente las separa en dos frases. Por ejemplo, el presidente Piñera, quien inició ayer un viaje de campaña hacia 3 regiones, zonas que nunca había visitado, sostuvo que ganará las elecciones. No es que esté mal, pero suena complejo. Y si tú llenas de frases subordinadas, con frases entre comas al medio, se vuelve compleja la información. Es mejor decir, el presidente sostuvo que ganará las elecciones, punto, Piñera inició ayer un viaje de campaña hacia 3 regiones que nunca había visitado. Entonces ahí tú lo separas con un punto. Y es más fácil, es una oración tras otra, no una oración dentro de otra, ¿ya? Una cosa de entregarle al lector la información de la manera más simple posible, pero que se informe, no que se pierda datos, sino que eso incorporarlo, redactarlo de una forma más simple. Esto corre para el título, para el lead y también para los párrafos del cuerpo de la noticia. Hay que tratar de usar frases afirmativas y no negativas, ¿ya? Por ejemplo, el presidente no quiso hablar de la marcha de la economía. ¿Cómo transformamos eso en positivo, en afirmativo? El presidente se negó a hablar de la marcha de la economía. Hay que tratar de evitar los no, siempre. Porque lo vuelve poco atractivo y hay poca acción en los no. Puros no, digamos. No, en activo siempre, ¿ya? En afirmativo. Se negó a hablar. Ahí está hablando en afirmativo, en positivo. Bueno, también las voces activas y las voces pasivas. Hay que privilegiar las voces verbales, usar verbos en activo siempre, no en pasivo. Bueno, esto también lo hablamos la semana pasada con respecto a los títulos y a las bajadas. Sí. Las formas verbales y su coherencia. O es todo en presente o es todo en pasado. Pero si tú mezclas, queda la ensalada en la cabeza del lector, no va a entender nada, ¿ya?
tiene que haber una coherencia en el uso de los verbos. O sea, todo en presente o todo en pasado, pero no mezclar, ¿ya? Porque si no, queda un desorden en la lectura de tu audiencia, ¿cierto? No va a entender nada, por qué está en pasado y luego en presente. No, una sola coherencia verbal. Eso hay que hacer un check. Fíjate en todos los verbos que tú tengas, anda detectándolos, y además de no repetir los mismos verbos siempre. O sea, el señalar, si usas señaló, por ejemplo, para una cita, entre comillas, nunca más la vuelve a usar. Después di indicó, argumentó, expresó o dijo incluso, ¿ya? Y lo importante es que toda esa lista de verbos vayan conjugados de la misma manera, o en pasado o en presente. Da lo mismo, tú eliges pasado o presente, pero hay que mantenerse coherente a esa decisión que tú tomas. A veces uno se lo olvida, entonces hay que volver a revisar el texto y hacer el check, ya, en pasado, en pasado. Si llega a encontrar uno que está en presente, lo cambias. El uso de adjetivos, hay que tratar de no usar adjetivos en periodismo informativo. Y si usas alguno, por ejemplo, en un lead descriptivo, ¿cierto? Uno que sea neutro, o uno que sea objetivo. Por ejemplo, en el caso del señor Santelice, el exministro, que es canoso y es formal, ¿no? Puede usar esos adjetivos en el lead de retrato, por ejemplo. Porque efectivamente el señor Santelice es canoso y es formal, digamos, en su expresión. Porque es así, es comprobable. Pero no podemos decir que es mentiroso o que es corrupto, porque ahí nosotros no tenemos argumento, no tenemos cómo comprobar que sea así. A eso me refiero con el no uso de adjetivos. Ese tipo de adjetivos que sean como, que expresen una opinión sobre el personaje. Pero si son descriptivos de características obvias del personaje, por ejemplo, Piñera, que está lleno de tics, puedes colocar eso, ¿cierto? Si en la conferencia de prensa demostró que estaba lleno de tics. Si es un hecho comprobable, se pueden colocar adjetivos. Si son más bien subjetivos y dependen de una interpretación personal, yo prefiero que no lo usen, ¿ya? Tampoco pueden usarse dos adjetivos juntos. Uno son. Tampoco hay que llenar de adjetivos, ¿cierto? Bueno, Piñera tiende a llenar de adjetivos sus discursos. Bueno, es un error. Con uno basta, ¿ya? El exceso de adjetivos mata la frase. Hay que tener ojo con las palabras, las muletillas que uno tiene, ¿cierto? Uno siempre tiene algunas palabras que repite una y otra vez, ¿cierto? De forma inconsciente. Bueno, hay que tomar conciencia y no usarlas. Por ejemplo, el también. Yo he descubierto párrafos de 5 líneas con 5 también, porque uno lo usa en forma desmedida, digamos, inconscientemente. Bueno, hay que hacer un check de ir viendo. Hay otras palabras también. Cada uno tiene sus propias muletillas, ¿cierto? Por ejemplo, los adverbios terminados en mente, especialmente, finalmente, mayoritariamente. Y a veces uno descubre que todos tus párrafos comienzan con una palabra comenzada en mente. Eso es un error, es una cacofonía y es un error grave. Bueno, en general yo pido que es mejor que no usemos adverbios terminados en mente. Si tú quieres usar el finalmente, coloca al final, ¿cierto? Especialmente, bueno, coloca en especial. Hay maneras de usar esos adverbios, pero de otra manera, sin el mente. O si no, terminas con puros mente en tu texto. Esto es importante, este punto. Hay que evitar el uso de palabras que no sean entendibles por la mayoría de la población. O sea, hay que usar no solamente hay que escribir frases simples, sino además en esa frase usar palabras simples que sean entendibles para toda la audiencia, ¿ya? No hay que usar tecnicismo. A veces los periodistas especializados, ¿cierto? Los científicos, los deportivos, o los económicos, ¿para qué decir? Abusan de cierto lenguaje técnico y el lector no entiende absolutamente nada, ¿ya? Ahí es súper importante. Si usas algún tecnicismo, lo explicas, ¿ya? Si es necesario. O si tu entrevistado incluye alguna palabra que sea muy técnica, muy específica de un lenguaje, de un saber muy especializado, bueno,
es labor del periodista explicarlo, o pedirle al entrevistado que lo explique también, para que lo entienda todo el mundo. ¿Para qué te digo en periodismo económico? Uno realmente no entiende nada, que el IMASEC, que el no sé cuánto. Realmente la gente común y corriente no entiende nada. Eso hay que tratar de explicarlo, especialmente en periodismo escrito. Bueno, ya hablamos de los adverbios terminados en mente, que yo prefiero que no los usemos, ¿ya? Nunca el especialmente, nunca el finalmente, nunca, ningún mente, ¿ya? Gerundios tampoco, que son los terminados, esto ya lo hablamos, ¿cierto? Los terminados en ando, las conjugaciones verbales terminadas en ando o en endo, caminando, comiendo, hablando, ¿ya? Nunca se usan en periodismo informativo, a menos que lo diga el entrevistado. Pero tú, como periodista, en tu voz no los puedes usar, ¿ya? ¿Por qué? Porque los gerundios te están diciendo que la acción se está realizando en este momento, cosa que es falsa, porque todos sabemos que la cobertura fue al día siguiente o minutos antes. Y las siglas, bueno, lo conversamos la semana pasada. Si no son muy conocidas, hay que explicarlas, ¿ya? Y en general, toda sigla hay que explicarla, en el caso que alguien no la conozca, ¿cierto? Hay que explicarla la primera vez que sale en el texto. Pero a lo largo del texto, las que son muy conocidas no es necesario explicarlo. Hablamos, ¿cierto?, de la NFP. Puede ser que alguien no conozca lo que significa la NFP. Entonces es bueno colocarla la primera vez que aparece en el texto informativo, no en el título. En el texto informativo, explicarla con un paréntesis, ¿cierto? Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Y así con Mineduc, con Minsal, con cualquiera que sea. La primera vez que sale, se explica. Luego no, ¿ya? ¿Tienes alguna duda? No. Ya, pues entonces te quedan varias tareas. Hacer un chequeo en tus textos anteriores. Si usaste conectores y transición de agregar información, o de contraste, o de consecuencia, ¿ya? Chequea. Si no lo usaste, agrégalos, ¿ya? Y que quede coherente. Date cuenta si es coherente o no, porque no es cosa de colocar el asimismo así a boquejarro, sino que hay que hacerlo con coherencia, con lógica, que se entienda, ¿ya? Pero es importante usar los conectores, porque como les dije, les da una sensación de orden, y de que cada párrafo está unido al otro, da una sensación de cohesión en el lector, de un texto periodístico coherente. O sea, que una cosa está ligada a la otra, y no tirada así, redactada a buena ya primera. Entonces, fíjate, si usaste el asimismo, si usaste el al contrario, si usaste el en consecuencia, ¿ya? Y si no, lo incorporas, y de buena manera, ¿cierto? Bien redactado. Y lo otro son las citas. Claro. Juega con los diferentes tipos de citas, o directa, o indirecta, o mixta, y va graduando. Primero una cita directa, luego una indirecta, luego una mixta, luego vuelve a usar una directa, luego una indirecta, luego una mixta, y así no vas saturando con la misma fórmula al lector. Eso pues, Marcos. Te queda harta pega, harto trabajo. Sí. Pero no es necesario que vuelvas a reportear un tema, sino que toma tus crónicas o tus notas informativas anteriores y ves, y haces el chequeo, ¿no? Ya. Eso, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengas? Ya, pues, entonces, así quedamos. Y bueno, cualquier duda que tú tengas me la preguntas, ¿no? Por mail. Sí, yo lo mando mail. Ya, perfecto. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Ok. Sí, dime. ¿Los cabros? Yo no he tenido ninguna novedad al respecto, así que me imagino que sí. Ya. ¿Tú no tienes contacto con ellos? No. ¿Por qué el paro? Tampoco, no tengo mucha información al respecto. Vale. No. Ya, pues. Bueno, ya, nos vemos. Hasta el miércoles. Vale, que estés bien. Igual usted. Profe. ¿Sí? Hola, quería preguntarle qué le pareció mi trabajo, el primero que pude hacer. Uy, ¿cuándo me lo enviaste? Antes que empezara el paro. Pero hace mucho tiempo eso, a ver.
Y ahora estoy retomando las clases, de hecho ahora entiendo bastantes cosas que antes no entendía. Ya. Me pareció interesante esta clase. Sí, básicamente son tips, como consejos para redactar de una manera más adecuada, más coherente y para beneficiar al lector finalmente. Aquí encontré tu trabajo. Sí, lo había leído. Lo había leído. El título está súper bueno, ¿no? El título está bueno. Es atractivo. Me dan ganas de seguir leyendo. Hay como un Es, gancho. es que mi estilo es usar un juego de palabras, como que ese es mi Sí. estilo. No, súper bien. De eso se trata. O sea, a ti no te costaría tanto hacer los leads creativos, que a los demás les cuesta tanto. Que son juegos de palabras, son imágenes, son metáforas, el periodista es capaz de colocar un poco de ironía, de humor, o de inteligencia, de sarcasmo. Pero usted me dijo en el correo que me envió que Sí, eliminar las preguntas. Y en eso consecuencia, sí. ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? Es que mira, es un tema de estilo. Y las preguntas del periodista muchas veces interrumpen visualmente porque esto no es una entrevista, digamos, esto es una crónica. Sí, En la entrevista pregunta-respuesta, por formato, la pregunta del periodista va a veces, no sé si te has fijado, con un guión, o va con negrita, o va con alguna identificación, para que el lector entienda que habla el periodista y luego contesta el entrevistado. En el caso de la crónica, es preferible eliminar la pregunta del periodista para darle más agilidad al relato, más dinamismo. Solo en el caso de la crónica, no en la entrevista pregunta-respuesta. ¿Ya? sí, No sé sí, si me me queda entiendes. claro. No sé si me En, entiendes. en, en Decline pasa eso. Claro, en las crónicas, porque, digamos, toda crónica, en el fondo es una entrevista. El hecho en sí, cuando tú reporteas, tú estás entrevistando a tu entrevistado, digamos, a tu fuente. Pero en el caso de las crónicas, tú tienes que eliminar las preguntas. Solo en el formato entrevista se mantienen. ¿Ya? Entonces, haz el ejercicio de eliminar tus preguntas y vas a ver cómo fluye más rápido para el lector. ¿Ya? Y trata de hacer el ejemplo el ejercicio que le pedía a Marcos también, ¿cierto? De los diferentes tipos de citas, ¿ya? Y los diferentes conectores y transiciones para ir urdiendo, uniendo, hilando los párrafos, ¿ya? Quizás con tu crónica del coronavirus, de la cuarentena. Haz ejercicio y me lo mandas también, ¿no? ¿Me lo puede enviar al correo los detalles para hacerlo? Sí, sí, sí. De todas maneras voy a subir este material al campus virtual, pero te lo envío de todas maneras, Ya, ¿vale? muchas gracias. Un Ya, gusto. ¿alguna otra duda? No, con lo que vi en la clase me pareció que es bastante simple, pero a la vez complejo hacerlo. Hay que hacerlo con tiempo y con dedicación, no hay que hacerlo apurado. Hay que hacerlo con tiempo y como dándote cuenta, tomando conciencia de cómo se escribe una crónica informativa. ¿Ya? Que hay que hacerlo paso a paso, que cada párrafo sea una unidad, un módulo en sí mismo, que se entienda por sí mismo, pero a su vez que tenga una hilación, tenga un vínculo, una relación con el que viene y con el que le antecede. ¿Ya? Son como dos procesos en paralelo. ¿Ya? Sí, porque lo hizo bastante simple al momento de corregir. Sí. Así que eso, po, haz esto en la práctica, en la teoría, entonces ustedes lo tienen que llevar a la práctica. Haz el ejercicio de las transiciones, ubica dos párrafos y si usaste o no la transición, y si no lo usaste lo incorporas, pero de forma elaborada, no es cosa de llegar y colocar un conector, ¿no? Y además haz el ejercicio de las citas, transforma una cita entre comillas, transfórmala en indirecta y luego en mixta, ¿ya? Y me lo envías. Ok, un gusto. Vale, Gracias. gracias. Nos vemos.